En un tiempo donde la belleza abría puertas, los apellidos definían destinos, y la clase social marcaba quién tenía derecho a amar, Mariana, una joven humilde, solo podía soñar desde las sombras. Una cicatriz en su rostro le recordaba cada día quién era y dónde debía permanecer. Pero en la oscuridad de los ojos ciegos de Tomás, noble heredero de una poderosa familia, ella encontró refugio y un amor prohibido tan puro como imposible. Ahora, con él a punto de recuperar la vista, Mariana enfrenta el miedo más grande de su vida. ¿Qué sucederá cuando él descubra su rostro y la verdad de quién es realmente? ¿Podrá sobrevivir su amor a la mirada del mundo? Antes de comenzar esta conmovedora historia, cuéntanos desde dónde nos acompañas y qué es lo que más te cautiva de los romances de época. Prepárate para descubrir cómo el verdadero amor puede vencer todos los prejuicios. México, año de 1847. El sol apenas comenzaba a alzarse sobre los cerros del Valle del Cedro, derramando su luz dorada sobre los vastos campos de la hacienda El Olvido, una propiedad antigua, silenciosa, donde el tiempo parecía haberse detenido entre cipreses, tejas envejecidas y jardines que aún guardaban secretos. A esa hora temprana, cuando el rocío aún besaba la hierba y los pájaros afinaban sus cantos entre las ramas, una figura menuda y serena cruzaba los senderos empedrados del jardín principal. Era Mariana Osuna, vestida con una blusa de lino descolorida, una falda larga de algodón y un rebozo que le cubría la cabeza. Caminaba con paso leve, sosteniendo entre sus manos un pequeño ramo de gardenias recién cortadas, cuyas hojas temblaban suavemente al compás de la brisa. Mariana era una muchacha de mirada baja, piel morena y expresión tranquila. El rasgo más visible, y el que más escondía, era una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, recuerdo de una caída en su niñez. Nadie en la hacienda sabía mucho de ella, salvo que había nacido allí, hija de una lavandera indígena que murió joven. Desde entonces, Mariana había sido sombra y sustento de rincones olvidados, voz entre ecos apagados, presencia constante, pero callada. En uno de los corredores exteriores, bajo la sombra del viejo naranjo, aguardaba un hombre alto, de porte erguido, vestido con un redingote oscuro y pantalones de lino gris. Su cabello, perfectamente peinado hacia atrás, contrastaba con la venda de terciopelo negro que cubría sus ojos. Su bastón de marfil reposaba junto a él. Aquel hombre era don Tomás del Valle, conde del Valle del Cedro, heredero único de la hacienda y de un linaje antiguo que se remontaba a tiempos virreinales. Había perdido la vista a los 17 años, víctima de una fiebre devastadora, y desde entonces vivía entre sombras, resistiéndose a la compasión ajena y a los espejos de la sociedad. ¿Estás ahí, Mariana?, preguntó él con voz serena, apenas audible, como quien no necesita mirar para sentir. Sí, señor, respondió ella con suavidad. He traído gardenias blancas, como pidió ayer. El conde esbozó una leve sonrisa. ¿Huelen como las de antes? Hoy más dulces, creo, susurró Mariana. Anoche llovió un poco, la tierra está fresca. Ella se acercó despacio, con el ramo en la mano extendida. Él no lo tomó. En cambio, alzó el rostro hacia donde ella estaba, como si pudiera olerla a ella misma entre las flores. ¿Me describes cómo luce el cielo esta mañana? Mariana miró hacia arriba. El cielo era claro, con apenas unas nubes delgadas cruzando en dirección al sur. Los rayos del sol caían sobre los tejados anaranjados y hacían brillar las gotas atrapadas en las hojas. Es como un lienzo de algodón azul claro, dijo en voz baja. Las nubes parecen hebras de lana blanca, y hay una luz que no quema, que acaricia. Tomás respiró hondo, absorbiendo cada palabra como si pudiera pintar en su mente lo que ella veía. Me gusta cómo hablas de la luz, murmuró. Aunque no la vea, me hace sentir que está aquí. Caminaron juntos por el jardín. Mariana sostenía su brazo con delicadeza, y él apoyaba la mano libre sobre su bastón. A cada paso,
Ella le hablaba de los colores, de los sonidos, de la forma en que el viento sacudía suavemente las ramas del jacarandá. A veces, cantaba apenas un par de versos antiguos, de esos que su madre le había enseñado en la infancia. La voz de Mariana era clara, templada y cálida, como el agua que corre entre piedras lisas. Don Tomás guardaba silencio mientras la escuchaba. Su semblante parecía calmo, pero en su interior algo se removía con cada palabra de ella, con cada roce de su brazo, con cada instante que compartían. En un punto del recorrido, se detuvieron frente al camellón de gardenias que rodeaba una fuente de piedra. «Este olor me lleva lejos», dijo él, «a los días en que aún podía ver. Pero ahora me basta esto, lo que tú describes, lo que tú eres». Mariana bajó la mirada. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Ella sabía que no debía sentirse así. No con él, no con un hombre como don Tomás, conde del Valle del Cedro, noble de sangre y ciego a lo que ella más temía que viera, su rostro marcado. Pero lo amaba. Lo había amado en silencio desde hacía años. Lo amaba en sus pasos lentos, en su voz grave, en la manera en que escuchaba el mundo. Lo amaba sabiendo que jamás sería suya. Y aún así, cada mañana regresaba a ese jardín para entregarle un poco de luz, de aquella que él no podía ver. «¿Me prometes que cantarás mañana?», preguntó él, antes de entrar de nuevo a los corredores oscuros de la casa. «Sí, señor, a la misma hora». Y cuando ella se quedó sola, con el ramo de gardenias aún en la mano, sus ojos se humedecieron. No por tristeza, sino por ternura. Porque en un mundo que no la miraba, al menos él, la escuchaba. La hacienda El Olvido, escondida entre los valles verdes del Cedro, era más que un conjunto de tierras fértiles y corredores silenciosos. Era un bastión de tradiciones, orgullo y jerarquías inquebrantables. Desde sus gruesos muros coloniales hasta la argolla de hierro forjado en la puerta principal, todo parecía hablar de un linaje antiguo, de nombres escritos en documentos amarillentos y retratos colgados en salones enmudecidos por el polvo del tiempo. Doña Matilde del Valle, matriarca del lugar, era la guardiana más férrea de aquel legado. De complexión delgada, rostro afilado y cejas arqueadas con precisión matemática, caminaba siempre envuelta en encajes oscuros, como si el luto por un mundo que ya no existía se hubiera instalado para siempre en su silueta. Observaba todo, desde la galería alta, como si cada sombra, cada movimiento, cada susurro que no hubiera autorizado, representara una amenaza directa a su apellido. Esa mañana, mientras la servidumbre acomodaba las flores en los floreros de loza del comedor principal, doña Matilde permanecía de pie junto a una de las ventanas altas, mirando hacia los jardines. No miraba las bugambilias ni los almendros en flor, sino a la figura de una muchacha que caminaba lentamente junto al heredero ciego de la casa. Mariana Osuna. Ese nombre le sabía a polvo y a deshonra. «Esa muchacha no tiene idea de su lugar», murmuró con frialdad, sin apartar la vista. «La forma en que lo toca, en que le habla». La doncella que estaba junto a ella bajó la cabeza, enmudecida. Doña Matilde cerró el abanico de marfil que sostenía con fuerza entre los dedos. «Tú la vigilarás, Luisa. Desde hoy, cada vez que se acerque a mi hijo, me lo harás saber». Mientras tanto, en uno de los salones interiores, Tomás del Valle permanecía sentado junto al ventanal que daba al oriente. La luz de la mañana filtraba tibia sobre su rostro, delineando con suavidad la curva de su mandíbula y la nobleza tranquila de su expresión. Tenía el cuaderno de lecturas abiertas sobre las piernas, aunque no podía leerlo. Solo lo tocaba con los dedos, recordando las palabras que Mariana le había leído la tarde anterior. No entendía del todo por qué su voz no lo abandonaba. Era diferente a todo lo que había escuchado. Ni su timbre era perfecto, ni su acento refinado. Pero había en ella algo que lo hacía imaginar campos abiertos, aromas dulces y un calor que ninguna otra mujer le había ofrecido jamás. ¿Cómo será su rostro
Se preguntó en voz baja, sin que nadie lo oyera. ¿Tendrá los ojos serenos como su voz? ¿Sonreirá mientras canta? Nunca había preguntado a nadie por su aspecto. Temía que el solo interés revelara demasiado, pero lo cierto era que comenzaba a soñarla. No como una sirvienta, ni como una sombra. La soñaba como una figura luminosa, casi sagrada, que venía a ofrecerle un mundo que había dejado de ver. Y cada día, al tomar su brazo para caminar, sentía un estremecimiento que nada tenía que ver con la gratitud. Mariana, por su parte, seguía cumpliendo sus tareas con la misma delicadeza de siempre, pero comenzaba a notar algo nuevo en los corredores. Las miradas de las otras criadas eran más largas, los silencios más densos, las órdenes más ásperas. Luisa, la doncella principal de la señora, ahora parecía seguirla a todas partes. Mariana lo comprendía sin necesidad de palabras. La señora del Valle había notado su cercanía con el conde, y eso no le agradaba. Esa noche, mientras barría las hojas del patio interior, escuchó sin querer una conversación entre las cocineras. Una de ellas hablaba con voz baja, pero clara. Dicen que el joven conde sonríe cuando está con ella, que le toma la mano y no la suelta. Imagínate, una sirvienta mestiza. ¿Qué dirán en la capital si se entera la familia Zúñiga? Mariana bajó la cabeza y siguió barriendo, como si no hubiera oído, pero por dentro, algo en ella se contrajo. El apellido del conde, su apellido, era un muro que ni la dulzura de su voz ni la ternura de su alma podrían escalar. Aquella noche, mientras se recostaba sobre el jergón sencillo en el altillo de la cocina, miró al techo oscuro y se repitió a sí misma, como si fuera una oración de penitencia. Él es un hombre noble, y yo solo soy un susurro en la sombra. Y sin embargo, al día siguiente, regresó al jardín a la misma hora, con las manos temblando y el corazón lleno de un amor que sabía imposible. Los días en la hacienda, el olvido transcurrían con la serenidad de un paisaje que no conocía el paso del tiempo. Las estaciones cambiaban con suavidad, los árboles se mecían al ritmo del viento serrano, y los corredores resonaban con los mismos pasos de siempre, envueltos en ecos antiguos. Sin embargo, aquella mañana de abril, algo distinto flotaba en el aire. El rumor de una visita importante corría entre los muros, con la ligereza de un presagio. Desde el amanecer, el personal de servicio se movilizaba con inusual prisa. Las losas del zaguán fueron lavadas con agua de azahar, los candelabros abrillantados, y la sala del piano, que rara vez se abría, se ventiló con ventanas abiertas hacia el jardín norte. A media mañana, una calesa de 2 caballos llegó por el camino de grava. De ella descendió un hombre delgado, de estatura mediana, rostro afilado y bigote pulido, vestido con un frac gris y una maleta de cuero oscuro en la mano derecha. El doctor Julien Moreau, médico de París, especialista en enfermedades nerviosas y de la visión, había sido recomendado por un noble amigo de la familia del Valle. Decían que sus manos eran firmes como cuchillas y su ciencia capaz de devolver lo perdido. Doña Matilde lo recibió en el salón principal, con una reverencia contenida, pero con la esperanza brillando en los ojos. Para ella, aquello significaba más que salud. Significaba restaurar la figura de su hijo como heredero digno, completo, visible. Tomás fue conducido hasta el salón por su mayordomo. Permaneció de pie, con el rostro sereno, mientras el médico lo examinaba. Mariana, de pie junto a una columna del corredor, miraba a lo lejos, sin atreverse a acercarse. Desde donde estaba, podía escuchar fragmentos del diálogo. Los nervios ópticos no están completamente atrofiados, decía el doctor con acento extranjero. Existe una posibilidad, aunque no garantizo resultados totales. ¿Doloroso?, preguntó Tomás. Tal vez, pero la luz merece el riesgo. El silencio que siguió fue denso. Mariana sintió cómo su pecho se apretaba. Una parte de ella tembló de esperanza, por él. Otra se estremeció de temor, por ella. Esa tarde,
Tomás pidió que lo llevaran al jardín. Mariana lo esperaba, como cada día, sentada en la banca de piedra junto a las gardenias. Cuando él llegó, tomó asiento sin decir palabra por algunos minutos. Solo escuchaba el sonido del viento entre las hojas. «Hoy vinieron a ofrecerme la vista», dijo de pronto, con voz baja. Ella no respondió. «Un médico francés», añadió. «Dicen que es un genio, que puede hacerme ver». Mariana tragó saliva con dificultad. Sus manos, ocultas entre los pliegues del rebozo, se cerraron con fuerza. No quería que él la viera temblar. «¿Y usted desea ver?» Tomás inclinó la cabeza hacia ella. «Durante años me convencí de que no lo necesitaba. Aprendí a vivir con lo que tenía, con mis otros sentidos. Pero…» hizo una pausa, como si buscara dentro de sí la razón más profunda. «Hay algo que cambió últimamente, una inquietud nueva, algo que me empuja hacia la luz». Ella sintió que la sangre le subía al rostro. «¿Qué cambió?», preguntó con un hilo de voz. El conde alargó su mano hacia el vacío, como tanteando la distancia que los separaba. «Tú», dijo suavemente. La palabra cayó como una campana en el silencio del jardín. Mariana lo miró con los ojos muy abiertos. Sintió que todo el aire había desaparecido a su alrededor. «Tú cambiaste todo. Tu voz, tu manera de ver por mí. Me hiciste desear el mundo de nuevo. Quiero ver cómo es el cielo cuando tú lo describes. Quiero conocer el color de tu voz». Ella bajó la mirada. No sabía si llorar o huir. Él no sabía, no podía saber, y sin embargo, lo intuía. «Don Tomás», musitó, «yo no soy lo que usted imagina». Él extendió la mano en su dirección. Ella, con timidez, la tomó entre las suyas. «No me importa lo que digan mis ojos», afirmó. «Hay cosas que ya vi sin ver, y una de ellas eres tú. Si alguna vez abro los ojos y tú estás allí, te reconoceré, con el alma». Ella no respondió. No podía. Tenía el corazón en la garganta. Solo logró asentir con un leve movimiento y luego bajar la cabeza, mientras las gardenias, ajenas al drama humano, seguían perfumando el aire como si el mundo no cambiara jamás. Pero ella sabía que todo había comenzado a cambiar, y temía que, si él alguna vez la miraba, la magia se rompiera. Las gardenias aún florecían con la misma fragancia de días pasados, pero el ambiente en la casa se había tornado denso, como si la brisa misma comenzara a arrastrar consigo algo más que el polvo de los caminos. El anuncio de la posible operación de don Tomás había desatado una corriente silenciosa que se colaba entre muros y corredores, tocando con inquietud a quienes sabían mirar más allá de las palabras. Doña Matilde del Valle, sin embargo, ya no disimulaba su incomodidad. Aquella mañana, vestida con su habitual luto de encajes y terciopelo negro, la matriarca observaba desde la galería superior cómo Mariana cruzaba el jardín con paso sereno, sosteniendo un cuaderno entre las manos. «Es suficiente», murmuró. «Este juego ha ido demasiado lejos». Descendió con la rigidez de quien no admite réplica y caminó hasta la sala pequeña, donde Mariana acostumbraba a dejar las flores frescas cada día. La encontró allí, arreglando un jarrón con lirios blancos. El sonido de los pasos de la señora bastó para que la joven bajara la mirada de inmediato. «Deja eso y ven conmigo». La voz de doña Matilde no se alzaba, pero tenía una frialdad que podía partir el alma. Mariana obedeció sin protestar. Caminaron en silencio hasta una habitación apartada, donde la señora cerró la puerta tras de sí. «Tú y yo hablaremos claramente», dijo sin rodeos. «Ya no fingiré no ver lo que ocurre». Mariana mantuvo la mirada baja, con los dedos entrelazados sobre el rebozo. «No comprendo, señora». «Claro que comprendes», interrumpió con sequedad. «Comprendes cada vez que lo tomas del brazo, cada vez que lo haces sonreír como no has sonreído en años. Te has atrevido a cruzar un umbral que no te corresponde». La joven sintió un nudo en la garganta. «Yo jamás», intentó decir. Silencio.
Eres una sirvienta mestiza, nacida entre las sombras de esta casa. No tienes apellido, ni dote, ni linaje. Mi hijo es el último conde del Valle del Cedro. No será mancillado por una flor de campo». Mariana apretó los labios para contener las lágrimas. No por las palabras que ya esperaba, sino por la certeza que encerraban. No había lugar para ella junto a don Tomás, y nunca lo habría. «Si tienes un mínimo de dignidad», continuó la señora, «te alejarás de él. No me obligues a tomar medidas. Sería una vergüenza verte arrastrada por los corredores». Mariana asintió levemente, sin responder. Sabía que la humillación no necesitaba más. Esa misma tarde, las campanas de la entrada principal anunciaron la llegada de una visita. Un carruaje negro, con adornos dorados y escudo familiar, se detuvo frente al zaguán. De él descendió una joven de rostro refinado, piel clara y cabellera oscura recogida en un moño perfecto. Su vestido de seda azul celeste, con bordados en hilo de plata, relucía al sol como una promesa de distinción. Doña Elisa de Zúñiga, sobrina de un viejo amigo de la familia, había llegado desde la capital. La familia Zúñiga conservaba fortuna, tierras y, sobre todo, apellido. Era, a ojos de doña Matilde, la esposa ideal para su hijo, noble, culta y presentable. Desde la cocina, Mariana observó la escena en silencio. Vio cómo la señora la recibía con afecto, cómo el personal se apresuraba a llevar sus baúles, cómo todo en la casa parecía inclinarse ante su presencia. Su corazón latía con una fuerza que dolía. No necesitaba ver más. Entendía. Su mundo, construido con susurros, paseos y voces compartidas, comenzaba a cerrarse como una flor al caer la noche. Esa noche, en su rincón del altillo, Mariana abrió el cuaderno donde anotaba sus pensamientos. No escribió una palabra. Solo dejó que las lágrimas cayeran sobre la página en blanco. Porque el amor, cuando nace en el silencio, no siempre sobrevive a la luz. El calor comenzaba a adormecer los campos del Valle del Cedro, y el cielo, teñido de un azul profundo, se extendía sobre la tierra como un manto apacible. Sin embargo, dentro de la casa grande, donde los ventanales se cerraban para conservar el fresco, algo invisible se agitaba en el aire. Una inquietud callada se filtraba entre los corredores, se posaba en los tapices, se escondía tras las puertas cerradas. Mariana había dejado de caminar junto a don Tomás. A petición de doña Matilde, Luisa se encargaba ahora de guiar al conde en sus paseos breves por el jardín, aunque él rara vez los solicitaba. Desde hacía días, Tomás prefería permanecer en la biblioteca o junto a la galería oeste, donde los sonidos del campo llegaban con más nitidez. Ella, desde la distancia, lo observaba en silencio. Ya no podía hablarle, ni acercarse, ni compartir con él la fragancia de las gardenias o el murmullo del arroyo. Pero había algo que sí podía hacer, algo que su corazón le dictaba con insistencia: dejarle un recuerdo. Una noche, cuando el resto de la casa dormía, Mariana encendió una vela junto a su catre y abrió un cuaderno de tapas desgastadas que había guardado desde niña. Con mano temblorosa, comenzó a escribir. No lo hizo como quien redacta un diario, sino como quien borda un relicario invisible, palabra por palabra, línea por línea. En las primeras páginas, describió el sendero de tierra rojiza que recorrían cada mañana. Dibujó con palabras el banco de piedra bajo el jacarandá, el crujido de las hojas secas, el aroma de los limoneros en flor. Le habló, como si él pudiera leerla con los dedos del alma, del sonido de su risa, de la calidez de su voz cuando recitaba fragmentos de poesía antigua. Recordó la primera vez que él le pidió que le describiera el cielo. Recordó el momento en que él le confesó que la voz de ella le hacía desear la luz. Y escribió, sin detenerse, la promesa que él le había hecho. Si alguna vez abro los ojos y tú estás allí, te reconoceré con el alma. Cada palabra era una despedida, cada línea, una flor que no podría entregarle en las manos. Durante el día, Mariana escondía el cuaderno entre los pliegues del colchón.
Solo escribía por las noches, como si el silencio de la oscuridad le diera permiso de amar. Mientras tanto, en el ala principal de la casa, don Tomás comenzaba a notar una ausencia que no podía nombrar. El perfume que solía rodearlo al caminar por el jardín ya no estaba. El tono suave que le hablaba de colores y formas había sido reemplazado por una voz correcta, educada, pero sin alma. Luisa le hablaba lo necesario. Doña Elisa, por su parte, le ofrecía compañía con cortesía y frases bien pronunciadas. Tocaba el piano por las tardes, recitaba versos franceses y se sentaba a su lado con paciencia. Pero algo en ella lo dejaba frío. No era su culpa. Era simplemente que él no lograba sentirla cerca. Sus palabras no le dejaban huella. Una tarde, al escucharla leer en voz alta un pasaje de La vida es sueño, Tomás interrumpió la lectura con una pregunta inesperada. ¿Qué color tienen las gardenias hoy? Elisa guardó silencio unos segundos. Son blancas, como siempre. ¿Blanca, como siempre? ¿Qué otra cosa habrían de ser? Él asintió, pero no dijo nada más. Una punzada de vacío lo atravesó por dentro, no por la respuesta, sino por la ausencia de lo que no estaba. La forma en que Mariana decía blancas, como si el color viniera envuelto en luz y ternura. Esa noche, en su habitación, Tomás tocó con los dedos el lomo de sus libros. Pensó en su jardín, pensó en la voz que no oía, y comprendió, sin necesidad de ver, que su corazón estaba lleno de alguien que ya no estaba allí. Mientras tanto, Mariana cerraba una página más del cuaderno. En ella había escrito: «Si alguna vez olvidas mis palabras, aquí estarán, no para que me recuerdes, sino para que no te pierdas». Y después de escribirlo, apagó la vela y se quedó abrazada al cuaderno como si fuera un trozo de él. La luna se alzaba con majestad sobre los campos del Valle del Cedro, dibujando siluetas alargadas sobre los muros de piedra de la hacienda. La brisa nocturna agitaba suavemente las ramas del ciprés y el aroma de las gardenias flotaba en el aire con una intensidad que parecía anunciada por el destino. Era una noche distinta, no por lo que ocurría en el cielo, sino por lo que estaba por desatarse en los corazones. En una de las habitaciones del ala norte, don Tomás del Valle se preparaba para lo desconocido. A la mañana siguiente, el doctor Julien Moreau realizaría la operación que podría devolverle la vista. Una esperanza luminosa para algunos, una amenaza para otros. El conde no había dormido. Se sentía inquieto, como si el alma le temblara sin razón. Sentado en el diván, con los ojos vendados por costumbre, sostenía entre las manos una flor seca que había encontrado esa tarde entre las páginas de un libro en la biblioteca. No sabía quién la había colocado allí, pero el perfume tenue que aún conservaba le recordó algo, o a alguien. Pidió a su mayordomo que lo llevara al jardín. Nadie se atrevió a negarse. Al llegar, se sentó junto al viejo banco de piedra, bajo el jacarandá. El aire tibio le rozaba el rostro, y el canto lejano de un ave nocturna lo envolvía con una melancolía dulce. Fue entonces cuando escuchó pasos suaves. Eran distintos a los de Luisa, más livianos, más conocidos. «¿Mariana?», preguntó con una esperanza que temía pronunciar. Ella no respondió al instante. Solo se detuvo frente a él, respirando hondo, sintiendo cómo el pecho le palpitaba con fuerza. Luego, se acercó y tomó asiento a su lado, sin decir palabra. «Sabía que vendrías», dijo él al fin. «No podía irme a dormir sin escucharte una vez más». Ella bajó la cabeza y por un instante dejó que el silencio hablara por los dos. «Mañana todo cambiará», susurró. «Quizá», respondió él, «o quizá no. Pero si mis ojos se abren al mundo, quiero que seas tú la primera figura que vea. Quiero que seas el rostro que me reciba en la luz». Mariana cerró los ojos. Sentía que el corazón se le desgarraba poco a poco. «No me busque con los ojos, señor», murmuró. «No soy como usted imagina». «¿Y cómo te imagino?», preguntó él. «Como alguien que no soy»,
alguien sin cicatrices, alguien digna de usted. Tomás alzó la mano con lentitud y, sin verla, rozó el rostro de ella con los dedos. Tocó la curva de su mejilla, el contorno tembloroso de sus labios, la piel tibia que intentaba ocultarse bajo el rebozo. Eres más que digna, eres la única luz que conozco. Ella retiró el rostro con suavidad, sin brusquedad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No diga eso, no esta noche. Él no insistió, solo suspiró. ¿Podrías cantar para mí? Ella asintió sin hablar. Se acomodó junto a él y comenzó a entonar una canción antigua, aprendida de su madre cuando aún era niña. Su voz era baja, contenida, como si no quisiera despertar a las sombras. A cada nota, su alma se deshacía un poco más. Al terminar, Tomás le tomó la mano. «Prométeme algo», dijo con un hilo de voz. «Si mañana logro ver, si alguna vez me pierdo entre rostros y formas, prométeme que me hablarás, que cantarás, porque tu voz es lo único que sabría reconocer». Ella no pudo responder. Solo apretó su mano con ternura y se levantó en silencio. Lo miró una última vez, aún sabiendo que él no podía verla, y se alejó por el sendero de piedra sin volver la vista atrás. Esa misma noche, cuando todos dormían, Mariana entró a la biblioteca con pasos suaves. Colocó el cuaderno entre los libros que Tomás solía tocar con frecuencia. Lo hizo con cuidado, como si dejara ahí un pedazo de sí misma. Luego salió sin hacer ruido. Antes del amanecer, con la primera luz asomando tras las montañas, Mariana cruzó el portón trasero de la hacienda. En su bolso de tela solo llevaba lo justo, y una gardenia seca, escondida entre las páginas del corazón. No miró atrás. No se permitió llorar. La última noche a oscuras había terminado, y con ella, su lugar junto al hombre que amaba. El primer rayo de sol de la mañana cruzó los cristales de la habitación principal, tiñendo de ámbar las cortinas de lino. Dentro, el silencio era espeso, como si el tiempo se hubiera contenido en un único instante, expectante y solemne. Sentado en el borde del lecho, con la espalda erguida y las manos apoyadas sobre las rodillas, don Tomás del Valle respiraba hondo. Una venda de seda cubría aún sus ojos, pero en su pecho palpitaba una inquietud distinta. El doctor Moreau entró en la estancia con pasos tranquilos y un leve gesto de autoridad contenida. «Es momento», dijo con suavidad, mientras retiraba lentamente la venda. Tomás cerró los ojos al principio, cegado por la luz repentina que, aunque tenue, le pareció un estallido. Luego, muy despacio, los abrió. Lo primero que vio fue la silueta difusa del médico, después el contorno más definido de los objetos, el ventanal, la silla, la jarra de porcelana sobre la mesa. Todo era nuevo y a la vez vagamente familiar, como un recuerdo recobrado tras un largo sueño. «Puedo ver», murmuró con un temblor en la voz. El doctor sonrió satisfecho. A lo lejos, en los corredores, las criadas contenían la respiración. Doña Matilde, al enterarse, exhaló una plegaria muda, aunque su mirada seguía cargada de previsión. Tomás pidió, con voz urgente, que lo llevaran al jardín. Deseaba ver los colores que tantas veces había imaginado en las descripciones de Mariana. Sentía la necesidad de encontrarla, de mirar su rostro, de decirle que la había reconocido por dentro antes de hacerlo por fuera. Pero ella no estaba. Ni en el jardín, ni en la cocina, ni en las dependencias de las sirvientas. Preguntó con impaciencia creciente. Nadie respondía con certeza, solo evasivas. Luisa desvió la mirada. Un mozo de establo fingió no escucharlo. Finalmente, fue su madre quien, con una frialdad casi ceremonial, le dijo. La muchacha se marchó, al parecer sin despedirse. Tomó sus cosas y se fue antes del amanecer. Tomás sintió un vacío que nada tenía que ver con la operación. Era un golpe distinto, más hondo, más cruel. No podía comprender. ¿Por qué se iría sin verlo? ¿Por qué marcharse justo ahora?
Recorrió la casa como un hombre que busca algo esencial para seguir respirando. Pasó por el salón, por la galería, por los pasillos donde solía oír su voz. La casa le parecía más grande, más ajena, más muda. Los colores eran hermosos, sí, pero no bastaban. Todo aquello carecía de alma. Al llegar a la biblioteca, se detuvo frente al estante donde reposaban los libros que solía tocar al azar, guiado por la memoria del tacto. De pronto, algo distinto le llamó la atención. Un cuaderno de tapas desgastadas, apenas sobresaliente entre los volúmenes encuadernados en cuero. Lo tomó entre sus manos con el corazón acelerado. Lo abrió. Y en la primera página, escrita con letra firme, aunque temblorosa, encontró su nombre, seguido de una dedicatoria que no logró leer sin que la vista se le nublara por las lágrimas. Era la voz de Mariana, en palabras, en recuerdos, en confesiones. El cuaderno era un mapa de lo vivido, una carta de amor escrita en silencio, una despedida que se extendía como un manto sobre todo lo que él había creído conocer. Página tras página, Mariana le hablaba de sus paseos, de sus canciones, de sus miedos. Le hablaba de él, de cómo lo veía, de cómo lo sentía, de cómo lo amaba. Tomás cayó de rodillas frente al sillón. Sostuvo el cuaderno contra el pecho como si fuera un cuerpo vivo, como si en esas hojas pudiera abrazarla. Entonces comprendió. No se había ido porque quisiera. Se había ido porque creyó que no debía quedarse, porque el mundo que él podía ver era el mismo que podía rechazarla. Y así, rodeado de luz por primera vez en años, Tomás del Valle descubrió que ver no bastaba, porque el mundo, aunque brillante, se le presentaba vacío. Vacío de ella, vacío de lo único que verdaderamente importaba. La luz entraba a raudales por los ventanales del salón principal, acariciando los cortinajes bordados y haciendo brillar el mármol del piso con un fulgor casi hiriente. Todo en la hacienda El Olvido parecía más claro, más expuesto, como si el amanecer, ahora visible para don Tomás del Valle, desnudara los secretos con la misma naturalidad con que la brisa alza las hojas caídas. Pero la claridad no traía consuelo. Traía resolución. De pie, junto al retrato del primer conde del Valle del Cedro, Tomás observaba el óleo con una mezcla de pesar y desafío. Los rasgos altivos de aquel antepasado parecían juzgarlo desde la pared, recordándole siglos de linaje y deber. Sin embargo, en su pecho ya no pesaba la herencia. Lo único que pesaba era el vacío que Mariana había dejado. En el centro del salón, sentada en un sillón de respaldo alto, doña Matilde lo observaba con los labios apretados, las manos enguantadas sobre el regazo y el rostro más pálido que de costumbre. La noticia había corrido por la casa como una chispa sobre pólvora seca. El conde había solicitado hablar en privado con su madre y con doña Elisa. Ella, por su parte, llegó puntual, con su vestido color esmeralda y una expresión controlada. Tomás no la miró al principio, solo habló, con la voz firme, como si cada palabra llevara el peso de su decisión sellada por el alma. «Quiero que este compromiso quede roto», dijo, mirando a su madre. «No habrá boda, no puede haberla». Doña Matilde no reaccionó de inmediato. Fue Elisa quien levantó ligeramente el mentón, sin perder la compostura. «¿Se trata de esa muchacha?» «Se trata de mi libertad», respondió él, «y de la dignidad de todos, incluida la suya, doña Elisa. No tengo derecho a fingir que mi corazón pertenece a alguien más». Elisa asintió con dignidad. No lloró ni hizo escándalo. Se limitó a levantarse con gracia, recoger sus guantes del brazo del sillón y marcharse en silencio. Su partida fue como el cierre suave de un libro que nadie leería 2 veces. Entonces Tomás se volvió hacia su madre. «Desde que recuperé la vista, he visto más de lo que imaginé. No solo colores y formas, madre. He visto la rigidez de esta casa. He visto el miedo con el que se trata a quien no lleva apellido. He visto que la verdadera ceguera nunca estuvo en mis ojos». Doña Matilde se levantó lentamente. El orgullo vibraba en su postura como una cuerda tensa.
¿Y ahora qué harás?, preguntó con frialdad. ¿Perseguir a una sirvienta? ¿Renunciar al nombre del valle para vagar tras una ilusión? No es una ilusión, contestó él con voz grave. Es la única verdad que me pertenece. Ella entrecerró los ojos, como si sus pensamientos se arremolinaran detrás de una máscara de serenidad, pero por dentro, la humillación ya ardía. Entonces habla claro. Tomás se acercó al escritorio de roble y tomó el sello de cera familiar. Lo colocó sobre la mesa sin ceremonia. Renuncio a la administración de la hacienda. No quiero nada que venga de este apellido si eso significa traicionar lo que siento. No deseo ser conde, no deseo herencia. Solo deseo encontrar a Mariana, y esta vez no necesito tus permisos. Por un instante, el salón quedó en absoluto silencio. Solo se oía el murmullo lejano del viento rozando los vitrales. Doña Matilde no replicó. Solo se dio la vuelta, erguida y contenida, y subió lentamente las escaleras hasta su habitación. Nadie la vio salir durante el resto del día. Tomás salió a los campos con paso firme. Llevaba consigo una sola cosa, el cuaderno de Mariana, ahora gastado por las lecturas, manchado por sus lágrimas, pero aún intacto como faro de su determinación. Iba a buscarla, aunque tuviera que dejar atrás su nombre, su casa, su historia. Porque al final, el único legado que deseaba era aquel que nació de un susurro entre gardenias. Los caminos del Valle de los Sauces serpenteaban entre colinas verdes, campos de maíz ondulante y arroyos que murmuraban su canción al pie de los fresnos. A cada paso, el polvo del sendero se pegaba a las botas de don Tomás del Valle, quien ya no llevaba redingote ni bastón, sino solo un cuaderno gastado entre las manos y la determinación escrita en la mirada. El hombre que una vez fue conde caminaba ahora como un peregrino, guiado por el eco de una voz que no escuchaba desde hacía semanas, pero que lo llamaba desde el fondo del alma. Iba de pueblo en pueblo, cruzando plazas silenciosas, hablando con sacerdotes, con mujeres del mercado, con niños que correteaban en los atrios. Preguntaba siempre por lo mismo, con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Han oído cantar a una joven que no se deja ver el rostro? La mayoría negaba con un gesto, otros lo miraban con extrañeza. Solo unos pocos ofrecían pistas vagas. Una muchacha que ayudaba a los ancianos en un templo. Una voz que entonaba himnos al caer la tarde. Alguien que, al terminar de cantar, desaparecía como el humo del incienso. Una tarde, tras días sin descanso, Tomás llegó a un caserío junto a un río estrecho. Se sentó bajo el alero de una capilla pequeña, de muros encalados y campanario modesto. Cerró los ojos por un instante, agotado. El viento traía el aroma a tierra mojada y a jacarandás florecidos. Allí, una anciana se le acercó en silencio. Tenía el rostro arrugado como pergamino antiguo y ojos oscuros que parecían saber demasiado. «¿Busca a la que canta?», dijo sin que él preguntara. «¿Pero no deja que la miren?». Tomás levantó la vista con un sobresalto contenido. «¿Dónde está?». «Un poco más allá del cerro», respondió la mujer señalando con el mentón. «Hay una capilla de adobe escondida entre las laderas. Nadie va allí, salvo los que han perdido algo». Él se levantó sin dudar. La mujer le puso una mano en el brazo. «Si la encuentra, no le pregunte por qué se esconde. Solo escúchela». Tomás asintió, agradecido, y siguió su rumbo con el corazón latiendo fuerte, como si presintiera que el final de su búsqueda estaba cerca. Subió por un sendero angosto entre piedras hasta divisar, al fin, la capilla solitaria. No había nadie en los alrededores. Solo el viento moviendo los tallos secos y el canto lejano de un gallo al otro lado del valle. Entró con cautela, cruzando el umbral de madera con los sentidos aguzados. El interior era humilde, bancos de madera carcomida, un altar sencillo y un crucifijo sin adornos. Y entonces, sin esperarlo, la escuchó. Una voz. No era un canto ensayado, ni una melodía de salón. Era un susurro al borde de la plegaria,
Una canción que hablaba de amor que se calla, de fe sin promesa, de luz que se esconde por temor a ser rechazada. La voz subía y bajaba como un hilo de seda entre sombras, estremeciendo las paredes del templo con su dulzura temblorosa. Tomás se quedó inmóvil, los ojos se le nublaron. Era ella. No había duda. La reconoció no por las palabras, sino por la forma en que cada sílaba acariciaba el silencio, por la manera en que cada nota parecía pronunciada al borde del alma. Era la misma voz que lo había guiado en la oscuridad, la que había pintado cielos con palabras, la que le enseñó a ver sin mirar. Se acercó con lentitud al final del pasillo. Mariana estaba de espaldas, de rodillas frente al altar. Su cabello, ahora suelto, caía sobre los hombros, y su vestido de algodón se confundía con la piedra. Cantaba sin saber que alguien la escuchaba, sin saber que la mirada de aquel que más temía ya la había alcanzado, y no se apartaba. Tomás no pronunció su nombre, no la interrumpió, solo cerró los ojos y dejó que su voz lo envolviera como un abrazo. Porque había llegado. Porque al fin la luz lo había guiado hacia donde verdaderamente pertenecía. El canto se extinguió con un último suspiro y el silencio que lo siguió fue tan hondo que pareció envolver la pequeña capilla como un manto. Mariana, aún de rodillas frente al altar, no se percató al principio de la presencia que se alzaba tras ella, inmóvil, reverente, con el corazón latiendo en cada fibra del cuerpo. Tomás no quiso hablar de inmediato. Sabía que una sola palabra dicha con prisa podía quebrar el momento, romper la delicada calma que le había permitido encontrarla. Pero su alma no podía contenerse más. Dio un paso. La madera crujió bajo su bota y Mariana giró bruscamente. Sus ojos lo encontraron, abiertos, vivos, brillantes. Ella se quedó de pie, petrificada. El rostro en sombras, el cuerpo tenso, como si el tiempo se le hubiera detenido en los brazos. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. «¿Eres tú?», dijo él al fin, con la voz velada por la emoción. «No necesitaba verte para saberlo, pero ahora lo sé con todo lo que soy». Mariana retrocedió un paso. En su rostro, el asombro dio paso al temor. Se cubrió instintivamente con el rebozo y bajó la mirada. «No debiste venir», murmuró con la garganta cerrada. «No así, no con los ojos abiertos». Tomás avanzó sin invadirla, pero con firmeza. «Te busqué en cada lugar donde había una promesa de tu voz. Crucé caminos, pregunté en pueblos, dormí en el polvo, solo para encontrarte. Y ahora me pides que no mire». Ella negó con la cabeza sin levantarla. «Porque ahora puedes ver, y ya no soy quien creíste. No soy la imagen que tu corazón formó en la oscuridad. No tengo la piel tersa ni el rostro claro. Llevo una marca que me recuerda quién soy y de dónde vengo». Tomás se acercó un paso más. Su voz se volvió más baja, más íntima. «No me hables de lo que puedes o no puedes ser. Yo te amé cuando no sabía el color de tu vestido, cuando solo conocía tu voz, tu compasión, tu ternura. No me des esa imagen. Dame lo que eras, lo que eres». Ella alzó por fin la mirada. Sus ojos estaban bañados en lágrimas. La emoción contenida se desbordaba en su rostro. «¿Y si no puedes soportarlo? ¿Si al mirarme no encuentras lo que esperabas?». Tomás entonces cerró los ojos. «Permíteme tocar tu rostro, como antes». Ella dudó un instante. Su respiración se entrecortaba. Luego, dio un paso hacia él. Lentamente, guiando sus manos temblorosas, llevó sus dedos hasta su mejilla. Él la tocó con suavidad, recorriendo la cicatriz que surcaba su piel con la delicadeza de quien descifra un secreto sagrado. «Aquí estás», susurró. «Esta eres tú, la mujer que caminó conmigo bajo los árboles, la que me cantó cuando no podía ver, la que escribió lo que sentía sin esperar nada a cambio. Ninguna marca en tu piel puede borrar lo que sembraste en mí». Del bolsillo interior de su abrigo sacó el cuaderno de tapas gastadas.
lo abrió con cuidado y con voz baja, temblorosa, comenzó a leer. Si alguna vez olvidas mis palabras, aquí estarán, no para que me recuerdes, sino para que no te pierdas. Mariana bajó el rostro y sus hombros comenzaron a estremecerse. Él cerró el cuaderno, lo sostuvo contra su pecho y alzó su mano para tocar nuevamente su mejilla. No me perdí, Mariana, te seguí y te encontré, no con los ojos, con todo lo demás. Ella cerró los ojos y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, no huyó. Permaneció allí, con las manos entrelazadas a las de él, con el rostro descubierto, temblando ante la verdad que al fin podía ser dicha sin miedo. En esa pequeña capilla olvidada, donde los muros habían escuchado tantas oraciones calladas, dos almas se reconocieron sin necesidad de luz. Y así, la prueba de los ojos abiertos no fue la visión, sino la certeza de que el amor verdadero no nace en la mirada, sino en lo invisible, en lo eterno. Las primeras luces del alba se filtraban entre los árboles del Valle del Cedro, tiñendo de ámbar los campos que despertaban lentamente, como si la tierra misma guardara el aliento ante el retorno de un hijo que ya no llevaba corona, pero sí causa. En lo alto del sendero que conducía a la hacienda El Olvido, avanzaban dos siluetas. Una masculina, erguida, de andar firme, la otra, más delgada, con el paso contenido, como si cada piedra del camino le recordara el suelo que una vez debió abandonar en silencio. Don Tomás del Valle, o mejor dicho, Tomás, sin títulos, sin herencia, sin más blasón que su voluntad, caminaba junto a Mariana, sin temor ni vacilación. Ya no necesitaba que alguien guiara sus pasos, y sin embargo, era ella quien lo conducía ahora, no con la voz, sino con la presencia. Ya no caminaban como el amo y la sirvienta, ni siquiera como dos figuras al borde del escándalo. Eran dos almas que habían elegido dejar atrás lo que los separaba. Cuando cruzaron los arcos de piedra de la entrada principal, algunos peones los vieron desde la distancia. Uno de ellos se quitó el sombrero en señal de respeto. Otro bajó la cabeza como si el aire se hubiera vuelto más denso. Nadie dijo una palabra. Pero no hubo burla, ni murmullo. Solo un silencio cargado de reconocimiento. En el patio central, los establos parecían más silenciosos que de costumbre. Los jornaleros que aún quedaban en la hacienda se reunieron cerca del aljibe, como esperando alguna orden, alguna confrontación, o quizás algún milagro. Tomás los miró con serenidad. Mariana se detuvo un paso atrás, como si aún no se permitiera ocupar ese lugar. Él la miró un instante y, en un gesto que no necesitó palabras, le extendió la mano. Mariana la tomó con suavidad, y entonces él dio un paso al frente. «Ya no soy el conde del Valle del Cedro», dijo con voz clara, «pero este sigue siendo mi hogar, no porque me lo otorgue un nombre, sino porque aquí aprendí a amar y a ver». Los hombres lo observaron con atención. Entre ellos estaba Gervasio, el más viejo de los capataces, quien se adelantó con los ojos húmedos por una emoción que no supo esconder. «Conde o no, usted es de los que se hacen respetar, patrón. Siempre lo fue». Tomás asintió con humildad. «Gracias, Gervasio, pero hoy no he venido a imponer, he venido a sembrar algo nuevo». Nadie preguntó qué. Bastaba con ver a Mariana de pie a su lado para entenderlo. Esa misma mañana, Tomás y Mariana recorrieron los jardines de la hacienda, aquellos mismos donde las gardenias habían sido testigos de sus silencios compartidos. El aire olía a tierra húmeda y a pasado que comenzaba a sanar. Al llegar al camellón donde todo había comenzado, ella se detuvo. «Nunca pensé que volvería aquí de tu brazo», susurró. «Nunca debiste haberte ido sola», respondió él, sin afán de reproche. Mariana se arrodilló frente a un arbusto seco, donde antes florecían las gardenias. Comenzó a remover la tierra con las manos desnudas. Tomás se arrodilló junto a ella. No dijo nada. Solo la observó en silencio, como quien mira brotar algo que creía perdido. Detrás de una ventana del piso superior, una silueta los observaba desde la penumbra.
Doña Matilde del Valle, vestida aún con su luto intacto, no pronunció palabra. Su mirada, altiva y herida, descendía sobre ellos con un rastro de amargura contenida. Al ver a su hijo de rodillas en la tierra, junto a una mujer que no llevaba joyas ni apellido, comprendió que ya no podía hacer nada. El linaje había sido vencido, no por el escándalo, no por la pobreza, sino por algo mucho más temido: el amor sin condiciones. Esa misma tarde, sin anunciarse, doña Matilde abordó la calesa que aguardaba desde hacía días. No llevó más que una maleta discreta, un velo de encaje y una dignidad rota. Nadie la detuvo, nadie la despidió. En el jardín, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, Mariana volvió a cantar. No lo hizo por nostalgia, ni por obedecer un pedido. Lo hizo porque al fin podía, porque el miedo se había ido, porque el lugar que una vez habitó desde las sombras ahora era suyo también. Y mientras su voz se alzaba en medio de la luz, Tomás la escuchó con los ojos abiertos y el corazón en paz, porque había vencido, porque había elegido, y porque al fin el jardín florecía con algo más que recuerdos. El invierno había llegado temprano aquel año al Valle del Cedro, pero no con dureza, sino con una suavidad que cubría los tejados con rocío y bordaba las ramas de los árboles con hilos de plata. El aire olía a leña encendida, a pan recién horneado, y a esa calma serena que solo se posa en los lugares donde el dolor ha sido honrado y sanado. La capilla de El Olvido, restaurada con manos humildes y memoria agradecida, amanecía decorada con lirios blancos y ramas de eucalipto. No había fasto, ni alfombra roja, ni carruajes relucientes, solo bancos de madera pulida, flores recogidas del jardín y un altar adornado con cintas tejidas por las mujeres del pueblo. Entre los asistentes se encontraban algunos antiguos trabajadores de la hacienda, los niños que Mariana había enseñado a cantar en la capilla del cerro, el viejo Gervasio, ya sin sombrero, pero con los ojos húmedos, y una docena de rostros sencillos que no miraban con juicio, sino con ternura. En el umbral, Tomás del Valle, sin condesa ni título, esperaba en silencio. Llevaba un traje de lino oscuro, sin bordados ni insignias, pero con una dignidad que se asentaba en los hombros como si fuera heredada de algo más antiguo que la nobleza: el amor. A su lado, sostenía un pequeño cuaderno de tapas gastadas. No lo abría. Ya no era necesario. Cada palabra escrita en él había sido sembrada en su corazón. Entonces la vio. Mariana apareció al fondo del pasillo de piedra, del brazo de una mujer anciana que alguna vez la había protegido en el silencio. Llevaba un vestido de algodón marfil, sencillo y limpio, con un lazo de encaje alrededor de la cintura. En el cabello, suelto y apenas recogido por una cinta blanca, llevaba una sola gardenia fresca. Sus ojos no bajaron al suelo. Miraban al frente, firmes, pero húmedos. Al llegar ante Tomás, él no la tomó con prisa, solo le extendió la mano. Ella la aceptó con un leve temblor, y en ese gesto, sin palabras, sellaron la promesa que no necesitaba testigos. El sacerdote pronunció las bendiciones con voz pausada. Nadie interrumpió. No hubo aplausos. Solo un silencio reverente, como si el aire mismo reconociera que algo sagrado estaba ocurriendo. Cuando se pronunciaron los votos, Tomás habló primero. Te reconozco con los ojos abiertos, pero fue en la oscuridad donde aprendí a verte de verdad. Y Mariana respondió. Fui invisible en muchos lugares, pero en ti fui luz. Tras la ceremonia, caminaron juntos hasta el jardín, el mismo donde alguna vez solo se atrevieron a pasear en la penumbra. Allí, frente al banco de piedra y la fuente rescatada del abandono, Mariana se arrodilló y con las manos aún envueltas en encaje, plantó una gardenia blanca. Tomás se arrodilló a su lado y juntos cubrieron las raíces con tierra húmeda. El viento soplaba suave, el cielo estaba despejado. Una de las criadas, desde la cocina, comenzó a entonar una canción antigua,
y poco a poco, otros la siguieron. Tomás tomó la mano de Mariana y susurró: «No hay linaje más alto que el de amarte sin miedo». Ella sonrió con los ojos húmedos. Y así, entre los murmullos de la tierra, el perfume de las gardenias recién abiertas y el calor de unas manos entrelazadas sin culpa, la historia llegó a su fin. Porque allí donde no llegaba la luz, floreció el amor más verdadero. El invierno había regresado al Valle del Cedro, pero ya no con la crudeza de antes. Las heladas, sí, seguían pintando los tejados de blanco al amanecer, y el viento aún susurraba entre las ramas secas del jacarandá, pero algo era distinto. El olvido ya no era un lugar de sombras, sino un rincón lleno de vida, de voces suaves y de memorias que florecían como las gardenias blancas que crecían, robustas, en el corazón del jardín. 7 años habían pasado. 7 estaciones de cosechas, de lluvias y de cantos al atardecer. 7 inviernos de un amor que no solo sobrevivió, sino que se hizo raíz. Tomás y Mariana vivían aún en la antigua hacienda, que ahora llevaba otro espíritu. Las puertas, antes cerradas a la diferencia, se mantenían abiertas. El apellido del Valle no regresó jamás a sus labios, ni a los documentos oficiales. Tomás prefirió ser llamado simplemente como lo hacía Mariana: mi compañero. La biblioteca, antes polvorienta y silenciosa, se había convertido en un pequeño centro de enseñanza para los hijos de los trabajadores. Mariana, que aprendió a leer años después con la misma pasión con que cantaba, ahora enseñaba a otros a encontrar su voz en las palabras. En el salón principal colgaba un retrato, no de nobles ni de batallas ganadas, sino de una pequeña niña de cabello oscuro y ojos almendrados, descalza, con una flor en la mano. Su nombre era Clara. Era la hija de Tomás y Mariana. Había nacido en un día de lluvia, con el llanto fuerte y los ojos abiertos, como si ya conociera el mundo. A sus 6 años, cantaba con la misma claridad que su madre y tenía la misma forma de fruncir el ceño de su padre cuando algo le dolía. Doña Matilde nunca regresó. Vivió sus últimos años en la capital, acompañada solo por recuerdos de porcelana. Nunca conoció a su nieta. Su ausencia fue una herida, sí, pero también una lección. A veces, el precio del orgullo se paga en silencio y con distancia. Doña Elisa de Zúñiga, en cambio, envió una carta años después. No con rencor, sino con una madurez serena. Había encontrado su propio camino, se había casado con un médico de provincia, y escribía que al final, tal vez, todos encuentran el lugar donde deben florecer, incluso si no es el que se les asignó al nacer. El pueblo cercano al valle también cambió. Lo que antes eran susurros de escándalo se convirtió con el tiempo en ejemplo. Algunos decían que Mariana había hechizado al conde con su voz. Otros, más sabios, comprendieron que lo que ocurrió fue más raro y más poderoso. Él la había escuchado. Y eso, en ese tiempo y en ese mundo, era una revolución. Una tarde, al cumplirse 7 años de su boda, Tomás llevó a Mariana y a Clara al viejo jardín. Allí, junto a la fuente, bajo el jacarandá, que ya no era joven pero aún florecía, Mariana cantó. Su voz ya no era tan aguda como antes, pero conservaba aquella hondura que solo el tiempo y el amor verdadero pueden dar. Tomás la miró como el primer día, no con sorpresa, sino con esa reverencia que nace de conocer a alguien en todas sus estaciones. Clara jugaba entre los arbustos, recogiendo gardenias caídas, y cuando corrió a entregarle una a su madre, Mariana la abrazó y la apretó contra el pecho. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó la niña. «Porque a veces, mi amor, la felicidad también se llora». Y entonces, en ese rincón del mundo donde una vez no llegaba la luz, se escuchó la risa de una niña, el eco de una canción y el suspiro de un hombre que, al cerrar los ojos, sabía que lo había encontrado todo. Porque el amor, cuando es verdadero, no teme al tiempo, solo florece más hondo, donde alguna vez todo fue oscuridad. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no necesita adornos, ni títulos,
ni perfección. Solo necesita verdad. Mariana y Tomás nos enseñaron que, incluso en medio de las sombras, es posible encontrar una luz que transforme el alma. Que lo que nace en silencio, con ternura y sin orgullo, puede vencer el tiempo, el juicio y hasta la tradición. Quizás tú también hayas amado en silencio. Tal vez has sentido que no eras suficiente o que tu historia no tenía lugar en el mundo de los grandes nombres. Pero esta historia demuestra que el corazón no conoce linajes y que a veces lo más valiente no es ver, sino elegir a pesar de ver. Si esta historia tocó tu alma, escríbenos en los comentarios la palabra Gardenia. Así sabremos que llegaste hasta el final y que esta narración floreció también en ti. Tu comentario nos ayuda muchísimo a hacer que este canal siga creciendo y que más personas descubran historias como esta. Cuéntanos qué parte te conmovió más. ¿La despedida? ¿El reencuentro? ¿La carta que nunca fue entregada? Y si te quedaste con ganas de más, no olvides ver las otras historias similares que te estoy dejando aquí en las tarjetas. Todas están llenas de emociones intensas, amores imposibles y destinos que, como el de Mariana, desafiaron todo para poder florecer. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir. Nos vemos en la próxima historia, donde la emoción nunca falta.